Buenas chicos, bienvenidos a la unidad número 1 del curso de Introducción a los Estudios Universitarios y la Economía de Gauss Apoyo Universitario. Como ya nos conocerán, Gauss, una academia que lleva más de 5 años dando el ingreso de Ciencias Económicas, y en lo particular yo, Martín Torres, soy el profesor de IEUG. En esta materia, para ponerlo un poco en contexto y concretamente en la unidad número 1, vamos a estar viendo un poco el perfil institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, que es nuestra casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Económicas, un poco para conocer cómo funciona, qué aspectos tiene, qué perfil académico tiene, qué orientación, de dónde viene, también para conocer un poco la historia de nuestra facultad, de nuestra universidad, y también un poco tener una noción de el perfil profesional que van a tener cada uno de ustedes cuando en un futuro, ya siendo estudiantes de ciencias económicas, tengan que tomar la decisión de si ir a contador público, administración de empresas o la licenciatura en economía. Así que, sin más dilación, comenzamos con la unidad. Primeramente, a modo de hoja de ruta, nosotros vamos a plantear, y lo ideal para entender esta unidad es dividirlo primero en dos instancias. Particularmente, una instancia o un módulo, al que denominamos el módulo 1, donde se verán los aspectos que refieren a la Universidad Nacional de Córdoba. Y se verá la escala de lo que es la Universidad Nacional de Córdoba. En ello vamos a ver un poco de la historia, las disputas que se han ido dando en el medio, digamos, y que han configurado la historia, la lógica y el formato institucional de esta universidad, así como también vamos a ver los aspectos más importantes y un poco la actualidad de la universidad, cómo se gestiona, qué instituciones internamente tiene, eh, los conceptos y las banderas sobre las cuales se configura nuestra universidad. Y lo mismo haremos lo propio en el módulo 2 para la facultad. Es decir, veremos un poco de la historia, de los procesos que se tuvieron que dar desde la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas hasta eh, lo que tiene que ver con su conformación, su formato institucional y las distintas secretarías, las distintas herramientas que se brindan a los estudiantes, como puede ser la biblioteca 24 horas y otras herramientas que iremos viendo en el camino. Primeramente, bueno, a la hora de hablar de qué es la universidad, lo que más sirve para entender la historia de la universidad es entender que la universidad es una historia de conflictos. Es una historia que surge de diferentes disputas y de diferentes procesos que van llevando a encontrarnos con distintos enfoques y distintas revoluciones o cambios de paradigma dentro de la forma en la que se organiza la universidad. Concretamente, y lo que yo siempre he elegido desde mi experiencia de cuando he tenido que dar esta unidad, es que en sí tenemos dos etapas claramente marcadas. Una primera etapa, a la que denominamos la disputa por la enseñanza, que tiene que ver con una etapa en la cual el conflicto en sí tiene que ver con los contenidos y con el concepto de la educación en general. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos enmarquemos que la Universidad Nacional de Córdoba, concretamente el Colegio Mayor de San Carlos en su momento, eh, se conforma en 1903, 1613, con lo cual era una época donde, digamos, para que nos enmarquemos en el tiempo, ya lo veremos más a detalle, pero era una época de la colonia, digamos. Estábamos bajo el dominio del Imperio Español y donde en la institucionalidad del Imperio Español la educación estaba profundamente delegada y profundamente vinculada con la Iglesia Católica. Y la educación, principalmente, lo que se enseñaba era filosofía y teología, que se consideran la madre del conocimiento. Con lo cual, la disputa a lo largo de los años, como ya veremos, tiene que ver con la transición entre esas concepciones, primero teológico-filosóficas, el rol también que jugó el derecho en el medio, digamos, y las ciencias jurídicas en general, como una disciplina que tuvo una participación importante en la historia y el avance de la Edad Media, y la emergencia de lo que se conoce como el iluminismo, que es una tradición que pregonaba los saberes científicos y el conocimiento científico por sobre
la, las nociones teológico-filosóficas más de orden metafísico que tenían los, eh, los antiguos pensadores. Entonces, en ese sentido, la primera etapa se configura más como una disputa justamente entre la enseñanza teológica filosófica tradicional y la emergente nueva enseñanza y en su momento dada por las revoluciones científicas. Luego tenemos una segunda etapa que la ponemos en el marco de lo que se llama la disputa por la gobernanza. ¿A qué nos referimos con la disputa por la gobernanza? La disputa en esta etapa viene a ser más por una cuestión de cómo se gobierna o a qué corresponde el gobierno en la universidad, cómo tiene que estar organizado en la universidad. Ya no es una disputa por los saberes científicos, un poco de spoiler de lo que vamos a ver a continuación, pero digamos, la revolución científica predominó por sobre eh, los saberes teológicos filosóficos, con lo cual los principios del iluminismo fueron los que gobernaron y manejaron la enseñanza a lo largo de esos años y hasta la actualidad. Sin embargo, no estaba del todo claro cómo tenía que gestionarse puertas para adentro la universidad. Entonces ahí viene un conflicto, nosotros lo enmarcamos en 1885 como para poder eh, acoplar un poco las fechas, pero también podríamos nombrar 1856 como el primer hito que viene con la nacionalización de la Universidad Nacional de Córdoba, con lo cual ya lo veremos dentro de la línea del tiempo, pero se enmarca principalmente en una disputa entre con los conceptos de la ley de Avellaneda, o lo que denominamos el régimen conservador, y el régimen reformista que viene con la reforma universitaria de 1918 y su tan conocido manifiesto liminar, que sienta las bases de lo que hoy en día, a 2026, es la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, primero enmarcados en esta disputa por la enseñanza, la primera etapa, como dijimos, tenemos un primer periodo que es con la fundación de, de la universidad, o concretamente del Colegio Máximo, el Colegio Mayor, que viene con Obispo Trejo y Sanabria, que pertenecía a la, a la corriente jesuítica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene distintas corrientes, los jesuitas, los franciscanos, entre otros. Bueno, particularmente Obispo Trejo y Sanabria pertenecían a la corriente jesuítica de la Iglesia Católica y son los que fundan la Universidad Nacional de Córdoba. En ese momento denominaron el Colegio Máximo, el Colegio Mayor de San Carlos. Luego, recién en 1622, ustedes imagínense que en ese momento eh, todo lo que era la comunicación se llevaba a cabo por mar y tenías que irte desde América hasta Europa, con lo cual eran varios meses de transporte, sumado a toda la cuestión burocrática. Recién en 1622 se, se brinda lo que se conoce como la bula papal, que es básicamente el Papa, la autoridad máxima de la iglesia. Ustedes recuerden, la educación en ese momento dependía de la iglesia, y la iglesia es una institución jerárquica. Su autoridad máxima, que era el Papa, Gregorio XV en este caso, otorgó a la facultad la posibilidad de brindar títulos de grado académicos válidos. En ese momento fue la iglesia la que permitió a la universidad, ¿sí? Estos títulos de esta casa de estudios son válidos. Luego, bueno, tenemos poco más de 100, 150 años de gestión de la corriente jesuítica, y en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas. Con lo cual, la orden franciscana, la corriente franciscana de la iglesia, es la que termina asumiendo el mando de la Universidad Nacional de Córdoba. Luego, bueno, en este periodo tenemos distintos hitos, como es la fundación de la Facultad de Derecho en 1791, como yo les decía, el derecho y la ciencia jurídica en general quedaron un poco más al margen de esta disputa entre las corrientes teológico-filosóficas tradicionales y las corrientes científicas revolucionarias que veremos después. Entonces, tenemos, luego tenemos el rectorado de Anfunes, un hombre muy conocido acá en la ciudad de Córdoba, y concretamente
Y concretamente, dentro de su rectorado se consideró un rectorado muy revolucionario para la época. Dean Funes, de hecho, se consideraba una persona sumamente progresista a estándares de la época, digamos. ¿En qué sentido? En el sentido en que Dean Funes fue el que le abrió la puerta a estas ideas de la ilustración, a estas ideas del cientificismo, a la universidad. Concretamente permitiendo los estudios en física y matemática en una primera instancia, pero dentro de una institución como era la Iglesia Católica, que bastante conservadora y que defendía los lineamientos teológicos filosóficos de la época, es de destacar que un hombre como Dian Funes, que era lógicamente parte de esta Iglesia Católica y parte de esta orden franciscana, abriera la puerta a la casa de estudios a estas enseñanzas científicas que en ese momento eran contemporáneas. De hecho, se destaca que era una persona tan progresista para esos estándares que inclusive logró permanecer en el rectorado luego de la caída del antiguo régimen, es decir, con la Revolución de Mayo de 1810. Mientras que la mayoría de los funcionarios, eh, los clericales y la mayoría de las autoridades del antiguo régimen, que habían sido parte del régimen colonial español, fueron desplazadas de su cargo y muchas veces exiliadas, es destacar que Dean Funes no solamente que no recibió ninguna persecución por los revolucionarios de Mayo, sino que además pudo permanecer en el cargo. Luego, saltamos de lo que es el rectorado de Dean Funes y pasamos al proceso de la nacionalización, que como yo les decía, entra un poco dentro de la siguiente disputa de la etapa 2, porque ya pasa a ser una disputa de gobierno. Sin embargo, es de destacar dentro de la disputa por la enseñanza, o sea, de la etapa 1, ya que la nacionalización es el hito principal, en 1856, de la mano de Urquiza, para que luego se pudiera abolir la teología en 1864 como disciplina académica. Y es interesante porque marca el triunfo de la corriente cientificista, la corriente iluminista, frente a la corriente tradicional teológico-filosófica. Luego, bueno, se menciona el impulso del presidente Domingo Faustino Sarmiento, concretamente con la fundación del Observatorio Astronómico y de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas. Luego tenemos la segunda etapa. Y en esta segunda etapa nosotros vemos esta disputa por la gobernanza. Si bien ya en 1856 se dio ese hito con la nacionalización, que fue lo que permitió hoy en día estar hablando de esta disputa, surge o la enmarcamos en la fecha de 1885 porque es el hito de lo que se denomina la ley de Avellaneda. La ley de Avellaneda, o la ley 1597, fue la primera ley que organizó todas las universidades nacionales. Es decir, esta ley establecía el régimen de gobernanza, el régimen de, más que de gobernanza, de administración, en este caso, de todas las universidades nacionales. Y concretamente concebía las universidades nacionales como meras oficinas de del Estado-Nación y meras oficinas, si se quiere, de eh, la Secretaría, el Ministerio o cualquier entidad encargada de organizar la educación a nivel de todo el territorio nacional. Se centraba solamente en aspectos de gestión formal y marcó las autoridades vitalicias en, en la estructura académica. Autoridades que eran vitalicias y profundamente antidemocráticas. Dentro de un régimen que, eh, recordemos, era una época donde el voto era cantado, por tanto no era secreto, digamos, tampoco era obligatorio, donde hay bastantes experiencias cuestionables respecto al carácter democrático a nivel nacional de la Argentina, por lo menos hasta la ley Sáenz Peña. Eh, Dentro de ese contexto, además, estos gobiernos, de este conocido como el régimen conservador, también tenían esa misma concepción para la universidad, con lo cual esta concepción es una concepción profundamente administrativa, digamos. En la universidad no hay elecciones,
no hay política, no hay discusiones. La universidad simplemente es un espacio, una casa de estudios donde el gobierno nacional elige a sus propias autoridades delegadas. Y donde además también se imponían ciertas cuestiones de carácter del poder que tenían los docentes dentro y fuera del aula, digamos, y las autoridades superiores, los docentes, digamos, cargos vitalicios, pero también un profundo control de las cátedras, con lo cual era una estructura profundamente jerárquica, profundamente autoritaria, y con una lógica muy administrativa como cualquier otra dependencia del Estado. A esto se le contrapone una concepción más política, si se quiere, pero no política en el sentido partidario, sino política en el sentido de participación, en el sentido de democracia, de discusión, y una postura que se denomina reformista, que viene del concepto de la reforma universitaria, que en 1918 fue más que una rebelión, digamos, una protesta masiva de estudiantes, de docentes, de no docentes, pero principalmente conducida por los estudiantes, contra esta hegemonía administrativa y esta hegemonía del Estado-Nación, exigiendo la democratización institucional y exigiendo ciertos límites al poder de la docencia y de las autoridades del Estado. Todo esto, lógicamente, marcado en procesos internacionales, digamos, no surge de un repollo, sino que sale justamente de procesos que ya se venían dando, como puede ser la Revolución Mexicana, que fue un hito para lo que se denomina el constitucionalismo social, incorporando muchos derechos a minorías, más que minorías, a las mujeres, a los trabajadores, etc. Y luego eh, hitos como la Revolución Rusa en 1917. Nosotros lo traemos un poco a esta concepción a discutir, y esta etapa, si ustedes se fijan, lo marcamos en la actualidad, lo marcamos al día de hoy, porque si bien en 1918 se llevó a cabo la reforma universitaria, y esa reforma universitaria en 1918, les anticipo, es la que rige hoy en día la forma de gestionar la Universidad Nacional de Córdoba, sin embargo, tuvo muchos vaivenes. Nosotros recordemos, estamos a fecha de 1918, fue en 1929-1930 el primer golpe de Estado en la República Argentina y el primer gobierno instaurado de facto en la República Argentina, que fue el gobierno eh, que luego se conoció como un periodo de la concordancia. Luego de eso tuvimos múltiples golpes de Estado. Recién tenemos un proceso de democracia ininterrumpida desde 1983. Con lo cual, recién a fecha de 1983 podríamos plantear que si nos aseguramos de que este régimen de reforma universitaria es el que rige, este régimen de democracia en la universidad es el que rige en la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto también es cuestionable, digamos, en parte eh, por otros procesos que se están llevando a cabo y otras discusiones que hoy en día se plantean también. De ideas de que eh, de la no participación política en la universidad, ideas de eh, un poco que reflejan muchos pensamientos que parecen emerger cada tanto, pero que en definitiva son calcados en muchos aspectos a los de la ley de Avellaneda. Concretamente, bueno, también nos corresponde mencionar todos los procesos entre medio hasta 1983, donde las garantías de esta democracia y de esta participación en la universidad eran por lo menos cuestionables. Tenemos episodios muy fuertes como inclusive la noche de los lápices, donde, donde realmente poco podemos hablar de participación, de democracia y de garantías a los estudiantes, cuando había del otro lado, a nivel nacional, represión y persecución a justamente estos grupos, entre otros. Resumiendo un poco, tenemos acá una línea del tiempo. Si se fijan, los aspectos de la primera etapa los tenemos acá. 1613, la fundación, 1622, la bula papal que habilita a dar títulos, 1767, la expulsión de los jesuitas, 1856, la nacionalización de la universidad,
y 1873 el giro científico con el Observatorio de Exactas. Podríamos sumar ahí también previamente la eliminación de la teología como disciplina. Y luego tenemos marcados acá los de la etapa 2, concretamente la Ley de Avellaneda de 1885, la Reforma Universitaria de 1918, la Vuelta de la Democracia de 1983 y el cierre de los últimos periodos de 2001 a 2015 principalmente, destacándose en 2015 la fundación de la última facultad, que ya veremos cómo es el proceso para fundar una facultad y qué condiciones se tienen que dar, pero la última fue la Facultad de Ciencia de la Comunicación en el año 2015. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es destacar la reforma universitaria de 1918. La reforma universitaria es, sin duda alguna, el hito principal de la universidad. El hito principal de la historia, si uno tiene que enmarcar un hecho puntual, sacando lógicamente, si quiere, lo que tiene que ver con la fundación y la nacionalización, sin duda en esos tres principales hitos entra la reforma universitaria de 1918. Esta reforma universitaria, nacida en Córdoba, pero que se extendió luego a la mayor parte de las universidades del país, constituyó un movimiento político, cultural y científico para transformar la educación superior. Como les había marcado, tenemos el contexto internacional, les había mencionado la Revolución Rusa y Mexicana, que fueron grandes hitos para lo que se llamó el constitucionalismo social, que también cambiaron muchos formatos en lo que tiene que ver con el derecho y en general las legislaciones alrededor del mundo. También tenemos que destacar la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, que además de dejar un montón de destrucción, digamos, de muertos, etcétera, dejaron crisis en general del modelo tradicional, colonial, conservador, de apertura económica, que luego, bueno, se terminaron concretando con la crisis de 1929, de la Gran Depresión. Y también vino un cuestionamiento al orden monárquico, dogmático y más autoritario en términos políticos. Luego, a nivel nacional, eh, nosotros tenemos la ley Sáenz Peña, que en 1912 marcó un hito en la historia de la democracia argentina. Como les había dicho previamente, antes de la ley Sáenz Peña, el voto no era obligatorio y además era un voto cantado, con lo cual eh, las, eh, las cuestiones de coacción o de incitar al voto a una fuerza política eran pan de cada día, digamos. Eh, y bueno, y en ese sentido no se puede hablar antes de la ley de desempeño de una democracia plena y real en la Argentina. Eh, Luego también tenemos el ascenso de la clase media y los hijos que empezaron a educarse luego de las olas de migración. Las primeras olas de migración masivas a fines del siglo XIX, esas generaciones ya asentadas de italianos, de españoles principalmente, luego sus hijos empezaron a acercarse a la Universidad Nacional. Y también mencionamos la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente electo dentro del marco de la ley Sáenz. Luego tenemos una dimensión científica pedagógica, que es la consolidación de ese positivismo, esa disputa, lo que les habíamos mencionado, la corriente iluminista que impulsa luego ese cientificismo, y el positivismo, una corriente de ese cientificismo, la que más valora el método científico, el conocimiento empírico, por sobre otras nociones de conocimiento. El rechazo a la escolástica clerical, que era toda la doctrina previa, digamos, teológico-filosófica, y la demanda de una renovación de las cátedras y de los docentes. Bueno, acá tenemos los distintos principios que son las bases de este modelo reformista, de esta idea reformista de 1918.
Todos estos principios se resumieron en lo que se conoce como el Manifiesto Liminar. El Manifiesto Liminar es el documento fundacional de la reforma del 1918, que es el documento fundacional básicamente de cómo se organizan las universidades, por lo menos en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, al menos las universidades nacionales. Este manifiesto, redactado por Deodoro Roca, publicado el 21 de junio de 1918. Y estos principios que tienen son la autonomía y autarquía universitaria, el cogobierno, la periodicidad de la cátedra y la libertad de la cátedra. Concretamente, ¿qué tenemos? Por autonomía universitaria nos referimos a que la universidad como institución es la que se encarga de formar su propia carta orgánica, de regularse a sí misma, de supervisarse a sí misma y también de decidir, y esto viene en la autarquía, el concepto de autarquía, de decidir sobre sus propios fondos, digamos. No es nadie el Estado Nacional para imponer, por ejemplo, un plan de estudios, o por ejemplo, una fundación de una facultad, o por ejemplo, a dónde tiene que ir destinada la plata, al menos dentro de las concepciones reformistas, a dónde tiene que ir destinada la plata que ingresa en la universidad. Tampoco puede presionar para nombrar un cargo en la universidad, un rector, un decano, un docente. Esto es potestad de las propias universidades. Esto con la idea de mantener a la Casa del Saber en la universidad ajena a las discusiones políticas a nivel nacional, a las presiones políticas y religiosas. Digamos, el planteo es, si el gobierno nacional en ese momento decide qué autoridades están en la universidad, decide qué presupuesto va a ir a parar para cada una de las facultades, decide hasta los que van a controlar y a nombrar a los docentes y los planes de estudio, entonces el gobierno tiene toda la potestad del mundo para decidir qué es lo que se enseña, qué se tolera y qué no se tolera en la facultad y en la universidad. Entonces, el planteo del modelo reformista, el manifiesto liminar, era traer a discusión la política dentro de la universidad para que la política fuera de la universidad no fuera la que decidiera las cuestiones. Luego tenemos el cogobierno. El cogobierno, la idea del cogobierno viene a ser de que el poder no puede estar solamente repartido en ese momento en el claustro docente. Los no docentes, los egresados o graduados y los estudiantes también tienen que tener un rol y una participación en la decisión de la universidad porque también son parte de ese cuerpo vivo que se considera que es la universidad. Son parte de esa mini sociedad política que es la universidad. Luego la periodicidad de la cátedra, como ya decíamos previamente a las ideas de la reforma, las cátedras eran eternas, digamos. Entonces, eh, no había un proceso de evaluación, de actualización y de cambio de los docentes, sino que simplemente eh, el, una vez que un docente tenía su cátedra, digamos, la tenía prácticamente por vida, casi como un juez, digamos. Eh, y eso atrasaba en sí, o se consideraba que atrasaba el progreso académico, porque tenías a lo mejor eh, docentes que estaban hace 40, 50 años y que se negaban a actualizar sus propios planes de estudio, sus propios contenidos, etcétera, al margen de que eh, no estaban sujetos tampoco a evaluación, entonces no tenías una garantía de que realmente ese docente fuera bueno. Luego tenemos la cuestión de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra viene justamente a plantear ese mismo aspecto que se planteaba antes a nivel universidad, pero a nivel de cada cátedra, digamos. Así como, eh, digamos, un gobierno nacional no le puede decir cómo manejarse a la universidad, no le puede decir qué enseñar y qué no, qué facultades abrir y qué no, a dónde destinar plata y a dónde no, la propia universidad tampoco le corresponde al rector, a la autoridad de esa universidad, decirle qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que pensar a un docente. El docente tiene libertad de cátedra, sujeto a una evaluación, sujeto eh, a las distintas comisiones, sujeto a, la, a las juntas de evaluación, sujeto a un montón de mecanismos institucionales de control, pero
Un rector no puede bajar a una cátedra y decirle a un profesor, a un docente, qué es lo que tiene que enseñar y qué es lo que tiene que pensar. Luego tenemos lo que se considera la misión y las funciones sustantivas en la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba, en su estatuto universitario, el artículo 2, menciona una misión institucional, que concretamente lo que define es para qué está la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuál es el objetivo de la Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, lo que menciona este artículo 2 es que la Universidad Nacional de Córdoba es una institución de educación superior que encarga de la enseñanza integral, la investigación científica y tecnológica y el compromiso social directo con su comunidad. Concretamente, marca tres pautas principales, que es lo que van a articular también la configuración institucional que vamos a ver a posteriori. Concretamente es la enseñanza. Esta enseñanza es ética, crítica, gratuita e inclusiva, marcado en los distintos artículos que se mencionan del estatuto. La investigación, que es la generación y la difusión del saber científica y el desarrollo tecnológico. Y luego la extensión, que tiene que ver con la universidad enmarcada en un contexto social. ¿Esto qué quiere decir? La universidad no vive en una burbuja, sino que la universidad es parte de una sociedad. Y sobre esa sociedad es el rol de la extensión, el acercar los conocimientos, el acercar la producción, el acercar las capacidades que tiene la universidad al resto de la sociedad, para contribuir en ella, tanto que es gracias a la existencia de esta sociedad que puede emerger una universidad. Luego tenemos la estructura de gobierno de la universidad. Como habíamos dicho, el principio del cogobierno y el principio de la autonomía determinaban que la autonomía no se iba a manejar todo del Estado-Nación, designando a dedo sus autoridades, sino que, gracias al cogobierno, iban a ser las partes, los distintos grupos que participan dentro de la universidad, que son docentes, no docentes, egresados y graduados y estudiantes, los que decidan sus propias autoridades. ¿Y qué van a decidir concretamente? Bueno, van a decidir sobre las autoridades que vamos, en las instituciones que vamos a mencionar a continuación. Primero, la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano de poder en la Universidad Nacional de Córdoba. Está integrada por miembros de los consejos directivos de las 15 facultades que hay a vigencia del 2015. Y sus atribuciones son modificar el estatuto, crear su primera facultad y definir líneas estratégicas. En general, si se quiere, es para hacer un paralelismo nacional. eh, es casi como entre una cámara legislativa y una convención constituyente, en el sentido de que es el órgano de máximo poder y puede reformar cuestiones como el estatuto, que son las bases, casi como la constitución de la universidad. Luego tenemos al rector y vicerrector, siguiendo con este paralelismo, serían el presidente y el vicepresidente, que es el máximo entidad o el máximo individuo con representación ejecutiva dentro de la universidad. O sea, si la asamblea universitaria es el órgano con mayor autoridad, el presidente, el rector, es el individuo, el actor político con mayor autoridad dentro de la universidad. Su mandato dura 4 años, se votó este año de hecho el mandato rector, eh, y pueden ser reelegidos por periodo consecutivo, igual que el presidente. Luego tenemos el Consejo Superior, con 48 integrantes. Tenemos el rector, que preside las sesiones con voz y voto de empate. Los 15 decanos de las facultades. Los 15 consejeros docentes, uno por facultad, al igual que lógicamente los decanos. 10 consejeros estudiantiles, 3 consejeros de egresados, 2 consejeros no docentes y 2 directores de colegios preuniversitarios. Son el Montserrat y el Belgrano, que tienen voz, no tienen voto, salvo para cuestiones atenientes a la gestión de los propios colegios. El sistema para elección de las autoridades y la ponderación del voto. Bien. En la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una votación directa ponderada. ¿Qué quiere decir esto? Que se vota en relación a... El voto es directo,
O sea, eh, el individuo alumno, o sea, estudiante, docente, no docente o egresado, vota directamente eh, a la autoridad que quiere elegir. Es secreto y es obligatorio, pero particularmente está ponderado el peso del voto individual por los claustros. Concretamente, lo que se resume es que cada claustro tiene distinta cantidad de miembros. Lógicamente los estudiantes son los que más miembros tienen, eh, docentes, graduados y no docentes, y los votos están ponderados por, eh, por lo que corresponde a ese claustro. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica no es idéntico un voto de un estudiante, un voto de un graduado, un voto de un docente. Según la ponderación va a valer más o menos individualmente el voto. Concretamente tenemos, los docentes acaparan el 49% del total de la ponderación, concretamente titulares y asociados son un 16,34%, adjuntos un 16,33% y auxiliares otro 16,33%, que son distintas categorías de docentes. Luego los estudiantes, tenemos los estudiantes regulares de grado, alumnos regulares de grado, que van a ponderar un 34,5%, luego graduados con un 9,9%, y no docentes, que es el personal técnico, administrativo y de servicio, o sea, limpieza, mantenimiento, etcétera, que ponderan un 7,5%. La regla de elección para las autoridades es: resulta electa la fórmula que alcance más del 40% de los votos ponderados positivos válidos. Si no se alcanza, se realizará un balotaje a los 15 días. Luego tenemos una mención a la educación como bien público y las políticas de género, digamos. Con las reformas estatutarias, la última en 2016, así como se fijaban distintas reglas para la elección de autoridades y distintos cambios dentro de las reglas, se fijaban dos conceptos como la educación superior como bien público. Se conoce la educación superior como un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado. Esto garantiza la gratuidad y la equidad de acceso a la universidad. Y rechaza la mercantilización, o sea, la comercialización, y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Luego tenemos la Unidad Central de Políticas de Género, o UNICEP, que estableció un plan de acción en la resolución del Honorable Consejo Superior, número 1011/15, que se plantea como una herramienta institucional para prevenir, atender y sancionar violencias y discriminaciones de género. Es de carácter obligatorio, una formación obligatoria en la ley Micaela para docentes, no docentes y autoridades. Un poco de ayuda de memoria para este módulo en particular. Lo que vamos a ver es distintos conceptos que son clave a tener en cuenta para, para el examen. Concretamente, los principios de la reforma: cogobierno, autonomía, renovación o periodicidad de cátedra y libertad de cátedra. Los 9 hitos cronológicos: 1613, la fundación por obispo Trejo; 1622, la bula papal, es decir, la autorización a dar títulos de grado válidos; 1767, la expulsión de los jesuitas y la asunción de los franciscanos; 1856, la nacionalización; 1873, la consolidación de las ciencias con la Facultad de Física, con la astronomía; 1885 y el observatorio; 1885, la ley de Avellaneda; 1918, la reforma; 1983, la vuelta a la democracia y la continuidad del proceso de gobernanza a través de la reforma universitaria; y entre 2001 y 2015, la fundación de las últimas facultades, siendo la última la Facultad de Ciencia de la Comunicación en 2015. Autonomía y autarquía universitaria. Dentro de esos principios, tener en cuenta claramente la distinción. No es lo mismo la autonomía y la autarquía. La autonomía es establecer sus propias normas y sus propias formas de gobierno,
es decir, cómo se eligen las autoridades, qué poder tienen las autoridades, etcétera. Y autarquía es la administración del presupuesto. Es importante distinguir una de la otra. Autarquía va por el lado financiero, es una cuestión de que la universidad decide sobre sus propios fondos, y autonomía es que la universidad decide sobre sus propias normas, básicamente. Luego, eh, es importante distinguir la asamblea, que es el organismo máximo con todos los consejos directivos, que es lo que dijimos, ese gran organismo, esa gran entidad que, que funciona casi como con poder, casi como si fuera una convención constituyente, como si puede reformar el estatuto, entre otras cuestiones, del Consejo Superior, que es el organismo más legislativo tradicional, si se quiere, es como la Cámara de Diputados, haciendo un paralelismo, eh, con 48 miembros colegiados de gestión continua. Terminando con el módulo 1, pasamos al módulo 2, que tiene que ver con lo que es la facultad. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencia Económica. Concretamente, funda en 1935, nacida a partir de los cursos nocturnos de la Escuela de Comercio Jerónimo de Cabrera, transferida luego a la Universidad Nacional de Córdoba, constituyéndose como escuela en Ciencia Económica, siendo su primer director Dr. Benjamin Corn. La facultad luego se elevó a su estatus en 1946, el 9 de octubre concretamente, fijando el plan de estudios de contador público de 5 años, que esa fue la primera carrera en la facultad. Luego, un hito importante es que la Facultad de Ciencia Económica fue pionera en implementar el modelo de los concursos públicos de oposición, que es la forma en la que hoy en día en prácticamente todas las facultades se eligen a los a los docentes, a las autoridades docentes. Eh, de hecho, en 1960 se sustanciaron los primeros cargos regularizados de titularidad a través de este mecanismo de concurso público. Luego destacamos hitos como la inauguración de la sede propia, eh, con el decanato del doctor Camilo Dagu, en 1966, que fue el primer edificio diseñado para la enseñanza de ciencias económicas en el país. En 1968 se destaca la primera jornada de finanzas públicas, que la jornada de finanzas públicas se da anualmente hasta día de hoy, o sea, imagínense la cantidad de años ininterrumpidamente, además, que es un evento científico internacional sumamente importante para nuestra facultad. Luego, bueno, en 1966, el mismo año de la inauguración de la sede propia, se crea la licenciatura en Economía y más tarde la licenciatura en Administración de Empresas, con distintos perfiles de estudiantes. Y la última la actualización del plan del plan de estudio general, fue en el plan 2009. Tenemos, bueno, un breve resumen de los hitos principales de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas. Y luego vamos a el régimen y la gobernanza dentro de la facultad. Concretamente destacamos dos autoridades principales: el decanato y el honorable consejo directivo. El decanato es el representante de la facultad ante la universidad. Es el equivalente, porque es la autoridad máxima individual de la universidad, de la facultad, es el equivalente, si se quiere, si decíamos antes que el rector es como un presidente en la universidad, el decano es como un gobernador en la facultad. Entonces representa la facultad con una duración de 3 años su mandato, elegido por voto directo y ponderado. Luego tenemos el honorable consejo directivo, que actúa como el órgano más de decisión interna, es una especie de órgano como similar al legislativo. Sería, siguiendo con esta analogía de hacer equivalencias, eh, sería una especie de legislatura provincial, digamos. Eh, este órgano está compuesto por 9 consejeros docentes, 6 consejeros estudiantes, 2 no docentes, 2 egresados y 1 docente, con una duración del mandato para docentes egresados y no docentes de 2 años y para estudiantes de 1 año, con un requisito para presentarse de tener aprobado al menos un tercio de la carrera. Luego tenemos, disculpen, luego tenemos las secretarias. Las secretarias son
cómo se divide la gestión y cómo se divide el decanato en distintas entidades que ejecutan sus propias políticas. Concretamente, las secretarías que tenemos son la Secretaría de Asuntos Académicos, Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de Extensión, de Ciencia Técnica y Relaciones Internacionales, Secretaría General, y luego otras secretarías como la Prosecretaría de Informática, la Secretaría de Administración y el CD. Las más importantes, las principales, son las de Asuntos Académicos, que tiene que ver con las cuestiones más de docentes, la coordinación de los departamentos. La estudiantil, que va a ser con la que más van a tratar ustedes día a día, y la de extensión, que se vincula a cuestiones con lo que habíamos hablado que era un principio de la universidad, que era el principio de la extensión, justamente de entender que la universidad está dentro de una sociedad y tiene que devolverle y vincularse con la sociedad. La Secretaría de Extensión es la que se encarga de eso, justamente. Luego tenemos la investigación, los posgrados y la Biblioteca Manuel Belgrano. Destacamos la Biblioteca Manuel Belgrano, nombrada en honor al primer economista argentino. Manuel Belgrano no solamente es un prócer nacional, sino es considerado el primer economista argentino formado en la Escuela de Salamanca, con una visión fisiócrata y comercial. Eh, la biblioteca brinda distintos servicios, presta libros, calculadoras, computadoras y otras herramientas de estudio útiles para los estudiantes. Dispone de una sala de 24 horas, eh, que es un hecho muy destacable, muy útil para, para todos nosotros, y un repositorio digital abierto en el cual pueden descargar el contenido digitalizado. Eh, Luego, bueno, tenemos Instituto de Investigación, el Instituto de Economía y Finanzas, el Instituto de Estadística y Demografía, el de Contabilidad y el de Administración. Y luego la Escuela de Graduados, que dicta las carreras de posgrado, es decir, doctorados, maestrías y cursos y especializaciones. Por último, tenemos el Centro de Estudiantes, que es el organismo de representación gremial para los estudiantes. Concretamente, todos los años, dentro de las votaciones, para ustedes como estudiantes, van a votar por Centro de Estudiantes, van a votar por sus representantes dentro del honorable consejo directivo y van a votar por el, la comisión de fiscalización. Bueno, luego tenemos las tres carreras de grado, comparten un esquema curricular particular. Como ustedes sabrán, y para lo que nos estamos preparando, es para lo que se conoce como el ciclo de nivelación, que popularmente nosotros decimos el ingreso. Entonces, para el ingreso de ciencias económicas, para el ciclo de nivelación, son tres asignaturas comunes, ustedes ya las conocen: introducción a la matemática, introducción a la contabilidad, y la que estamos dando ahora, introducción a los estudios universitarios y la economía. Luego, tenemos un ciclo de formación básico común, que es una formación general para cualquiera de los alumnos de las tres carreras. Este ciclo básico se compone por 3 semestres comunes consecutivos, que brindan una base que considera la facultad todo estudiante de ciencias económicas, decida la carrera que decida, tiene que tener. Y luego viene el ciclo profesional, que el ciclo profesional tiene las asignaturas específicas, obligatorias y electivas de cada una de las carreras, así como también una, eh, los seminarios de tesis en caso de corresponder para esa materia, esa carrera en particular. Luego mencionamos 6 áreas temáticas, que son administración, contabilidad, economía humanística, jurídica y matemática estadística. Las tres carreras que tiene la Facultad de Ciencias Económicas también ya las conocen: contador público, licenciado en administración y licenciado en economía. El contador público está enfocado a los sistemas de información contable, a la auditoría, la fiscalidad y las finanzas. En sí es un perfil más centrado justamente en, si se quiere, las exigencias jurídicas impositivas de las entidades públicas y privadas, eh, respecto a la tenencia de documentación y la información contable correspondiente. Estamos hablando de la tenencia de libros, estados contables, y sobre todo gestión de esa información, que un poco refiere a lo que es el pasado, porque en sí lo que el contador público registra es el pasado de la entidad. eh, Tiene un plan rígido con materias obligatorias
y solamente 2 electivos. Luego tenemos un licenciado en administración que tiene un enfoque un poco más amplio respecto al organigrama la, de la entidad, principalmente enfocado en el sector privado, pero también hay un enfoque al sector público. eh, y básicamente es una cuestión más de diseño estratégico, conducción y gestión integral de la organización. Luego el licenciado en economía, con un enfoque más macro, un enfoque más general de eh, hitos sobre la economía, sobre un sector en particular, sobre un país internacional, etcétera, enfocado principalmente en las consultorías, las políticas públicas, también las finanzas, eh, y un enfoque fuertemente cuantitativo en nuestra facultad, eh, que tiene buenos programas en relación a la estadística y, y un perfil quizá más técnico y académico en algunos otros aspectos. Se estructura en 6 materias electivas que uno en la licenciatura en economía elige un departamento y, o como se conoce, una área temática, y tiene que elegir 3 materias de esa área temática correspondiente y otras 3 que pueden ser de cualquiera. Y también cuenta con un trabajo final de grado. Luego tenemos módulos, que son el módulo de idiomas, inglés y portugués, que es un requisito extracurricular de 6 meses. Hay que tener cursada 18, aprobadas 18 materias el 31 de diciembre. Y un módulo de informática con competencias básicas de computación. Luego tenemos el régimen de la quinta materia, que lo que permite es cursar una quinta materia en el semestre. Habitualmente uno está habilitado a cursar eh, 4 materias como máximo, pero se puede cursar una quinta materia si se cumplen con 2 condiciones. Tener aprobado como mínimo 6 materias en el año académico inmediatamente anterior, o sea, eh, para lo que es el periodo lectivo 2025 en este caso, para los estudiantes regulares actuales, tendrían que tener aprobadas al menos 6 materias y adeudar 10 o menos materias para graduarse y haber aprobado 4 en el año. Luego tenemos las condiciones de alumno regular, que la condición de regularidad en una materia dura 2 años menos un turno, lo que equivale a 6 épocas generales de examen. Eh, Ustedes tengan en cuenta, las épocas de exámenes se conocen como, eh, son épocas con 2 mesas, digamos. Tenemos julio, agosto, noviembre, diciembre y febrero, marzo. Concretamente, el alumno regular es el que aprueba el cursado de una materia y dispone de este equivalente, 6 épocas generales de exámenes para rendir y terminar de aprobar totalmente la materia, con un examen final. De lo contrario, el alumno es libre. El alumno que es considerado libre es un alumno que tiene derecho a rendir un examen final, pero rinde un examen final diferenciado, probablemente más difícil en la mayoría de los casos, y eh, que tiene la particularidad que solamente puede rendir en una de las 2 mesas por época, digamos. Es decir, para el turno julio-agosto, digamos, solamente puede rendir o en julio o en agosto, si es libre, ¿no? Si es regular, puede rendir ambos. Para el turno noviembre-diciembre, puede rendir o en noviembre o en diciembre. Particularmente, el único donde puede rendir en ambas mesas es febrero y marzo. Luego tenemos los turnos especiales de mayo y de septiembre, que nos permiten rendir las materias regulares del semestre opuesto, como máximo 2. Aunque está la particularidad de si los alumnos avanzados, es decir, que deban menos de 15 materias para el caso de contador público, menos de 16 materias para el caso de administración de empresas, o menos de 14 materias para el caso de licenciatura en economía, pueden rendir en ambos turnos, es decir, aunque pueden rendir aunque no sea semestre opuesto. Luego tenemos la escala única de calificaciones, que es la escala oficial, eh, que, que está redactada por el Consejo, que básicamente nos fija un puntaje porcentual con el aprobado siendo la nota de 4, que es de un 50 a un 53%.
modificación total. Cerrando un poco con esto, nosotros vamos a tener los conceptos de examen frecuentes y un poco de reglas de memoria para que se ayuden también de este módulo 2. Tenemos el honorable consejo directivo con una composición de 18 consejeros. Son 9 docentes, 6 estudiantes, 2 egresados y un no docente. Luego tenemos los años de regularidad, son 2 años menos un turno, o sea, 6 épocas de examen general continuas. El perfil de las carreras, más o menos para que se oriente: el contador, teneduría de libros, impuesto a auditoría; el licenciado en economía, dirección y estrategia empresarial; y el licenciado en economía, análisis micro y macro. Y la condición de aprobado es una nota de 4 con un porcentaje del 50% del total del examen, o sea, la mitad del examen bien hecho. De lo contrario es libre, y todo lo que ya supervisemos respecto a qué condiciona el alumno libre y el alumno regular o aprobado. Recomendaciones para ir cerrando y estudiar esta unidad, que nosotros sabemos que suele ser una unidad un poco densa, porque suele estar aislada del resto del contenido, como saben es la parte de estudios universitarios, y después pasan a todo lo que es economía, que les voy a dar yo a ustedes. Lo principal sería diferenciar los órganos de la universidad y la facultad. No se confunden entre consejo superior, que es la universidad, y el consejo directivo, que es de la facultad. Manejar un poco la línea del tiempo y la lógica de los conflictos. Traten de memorizar, aunque sea la lógica de qué es lo que define cada etapa. Acuérdense, en una se disputaba sobre la enseñanza, en otra se disputaba sobre la gobernanza. O sea, toda la lógica de los hitos va a ir eh, hasta 1856 o 1873. Casi prácticamente todo tiene que ver con una cuestión de qué es lo que se enseña y la disputa entre ciencia y teología y filosofía. Luego de esa etapa, los hitos tienen que ver con cómo se administra la facultad, ya no la universidad. Ya no importa la enseñanza, todos están de acuerdo en eso, sino es una disputa de si tiene que haber un gobierno democrático electo por los miembros de la universidad o si es un régimen administrativo como una delegación del poder nacional. Luego revisar el régimen de cursado, tener claro los porcentajes de aprobación, la regularidad, las condiciones de regular, las condiciones de libre y el régimen de quinta materia, porque es algo que se suele evaluar también. Y esto es muy importante, tienen que conocerse los principios del manifiesto libre. Tienen que tener claro la autonomía y la autarquía, la investigación y la extensión. Tienen que tener en claro el cogobierno y la libertad y la periodicidad de cátedra, porque son las bases que sientan toda la estructura de nuestra universidad y la facultad. Si ustedes entienden que esto es lo que la visión general de cómo se maneja la universidad y cómo se maneja la facultad, ustedes pueden comprender por intuición por qué existen estas secretarías, por qué existen estos organismos, consejo superior, consejo directivo, rector, por qué hay elecciones y todo eso, porque ya son las bases sentadas por el propio manifiesto lineal. Sin más que decirle, muchas gracias por escucharme hasta ahora y les deseo mucha suerte y nos veremos en las próximas clases.